Ayer en, nos quedamos en esta cuestión, ¿verdad? Nos quedamos aquí. Nos quedamos en esta idea de que lo vivido choca con lo previsto. Porque lo vivido es incertidumbre siempre. Lo vivido choca con lo previsto. Esto nos lo enseña la vida. A poco que nos fijemos, nos damos cuenta de que lo vivido choca con lo planificado, con lo programado. Por eso hablamos de una ruptura, de que la vida rompe los esquemas, nos rompe nuestros esquemas. Esa ruptura de nuestros esquemas, a veces la vivimos, bueno, nos afecta. Esa ruptura nos deja una marca, una huella en nuestro cuerpo. Esa ruptura nos modifica, nos transforma. Por eso podemos hablar de un antes y un después de la experiencia. Antes de la experiencia soy uno, después soy otro. Porque la experiencia es siempre ruptura con lo previsto. De ahí que no se pueda planificar una experiencia. De ahí que no se pueda programar una experiencia. De ahí que la experiencia no sea susceptible de convertirse en protocolo. La experiencia rompe el protocolo, lo desordena. Pues la experiencia es lo vivido. Y lo vivido es siempre otra cosa que la esperada. Como veíamos ayer, lo inesperado. Y a veces ocurre que esa ruptura nos modifica, nos toca en dimensiones, en dimensiones de nuestro ser, de nuestra subjetividad. Nos toca en dimensiones que nos preocupan, nos tocan en dimensiones que nos importan. Nos toca esa ruptura, nos deja una huella, una marca. En dimensiones donde hay una clara implicación de lo propio, de lo íntimo. A veces, la mayoría de las veces, esa ruptura de lo que lo vivido provoca en el esquema reclama algo de nuestra intimidad, de nuestro ser más profundo, de nuestro yo más verdadero. Y entonces, esa parte de nuestro ser que se ve tocada, que se ve agitada, inquietada, afectada, esa parte de nuestro ser que se ve conmovida, también se ve reclamada, llamada. Esa parte de nuestro ser no, se ve llamada. Hay algo que nos llama.
que nos pide atención. Nos pide atención. Y a veces esa ruptura simplemente nos coge por sorpresa. A veces esa ruptura, esa experiencia, no hay razones, no encontramos razones para saber por qué nos afecta. ¿Por qué nos afecta? A veces sí sabemos por qué, porque toca algo de lo propio, algo de lo propio. Nos toca algo de lo que tenemos en nuestro mundo interior. Ay, esto me ha tocado en tal asunto, esto me ha tocado tal emoción, tal recuerdo. Pero a veces no, a veces nos afecta, pero no sabemos por qué. No sabemos por qué nos atrapa. La experiencia del encuentro con un niño, con un grupo de niños, con una maestra. No lo sabemos. A veces no sabemos por qué esa experiencia nos seduce, nos atrapa, nos llama, nos reclama. ¿Por qué se ha convertido en algo tan importante? En cualquier de los dos casos, el significado de una experiencia, ojo con esto, porque es importante, el significado de una experiencia educativa, una experiencia que vivimos nosotras como educadoras, el significado nunca está determinado, nunca. Nunca está puesto a priori. La experiencia no tiene significado. Nadie puede venir a dar significado a nuestra experiencia. Nadie. Estamos obligadas a elaborar ese significado. Obligadas a elaborar el significado de cada experiencia, de cada encuentro con el otro, de cada encuentro con el mundo. Estamos obligadas a dar un significado. Estamos obligadas a decidir qué hacer en cada experiencia. Nadie ni nada, ningún manual, ningún modelo, ningún sistema puede imponer el significado de una experiencia. Tampoco ningún modelo, ningún manual, ningún sistema, ningún individuo puede venir y decirme y decidir por mí qué es lo que debo hacer en una experiencia. Porque la experiencia es subjetiva. En consecuencia, la decisión de qué hacer con lo que nos ha pasado es personal. Personal. Uno está obligado a decidir qué hacer en cada encuentro con el otro, con los otros, en cada encuentro con el mundo, con la materia de estudio, en cada situación de enseñanza.
en cada conversación con una criatura, con un grupo de criaturas, en cada asamblea escolar. Cada una de nosotras está obligada a decidir qué hacer con lo que le pasa, con lo que le pasa, con lo que nos pasa. Por eso mismo, queridas, por eso mismo, la experiencia es formativa, nos forma, porque hacemos ese trabajo de elaboración, de decisión. Por eso toda experiencia influye en la formación del sentido de sí mismo o de sí misma que tenemos cada uno de nosotros. Puesto que la experiencia no tiene un significado dado de antemano. Cada una estamos obligadas a elaborar ese significado, a tomar la decisión de qué hacer con lo que nos sucede en cada experiencia. Ese trabajo, que es un trabajo personal, influye en quiénes somos. El efecto que tiene es que forma quiénes somos. No solamente lo que conocemos o nuestras competencias, nuestras destrezas, sino nuestro sentido de sí. ¿Qué es el sentido de sí? Quizás os preguntéis. El sentido de sí. Pues lo dice ya la palabra, el sentido de sí es quién soy, lo que siento que soy. El sentido que me permite sentirme a mí mismo. Eso es lo que forma la experiencia. Una verdadera experiencia transforma el yo. Por eso la experiencia nos hacemos. Es parte del hacerse. Una, se hace. Se hace a través de lo vivido, reflexiona. A través de lo vivido, reflexionado. A través de lo vivido, interrogado. A través de lo vivido, significado. Nos vamos construyendo. Nos vamos haciendo. Y ahí, en ese camino, vamos cobrando una forma concreta. Salomé va cobrando una forma concreta en su experiencia. Natalie va cobrando una forma concreta a través
de lo vivido reflexionado. Erika va cobrando una forma concreta, que es ella, esa forma concreta. Las experiencias que vive van dando forma a su yo, a su yo. Su yo no es algo fijo, no es una identidad estática, sino que es movimiento, devenir. Por eso la experiencia, cada cada pequeño encuentro, cada mirada, cada palabra, cada gesto que nos atraviesa en el encuentro con los otros, o en el encuentro con el mundo, o en el encuentro con nosotras mismas, eso da forma a nuestro yo. Da forma a nuestro yo. Y esa forma que vamos adquiriendo a través de las vivencias a las cuales damos significado, eso se hace mediante un diálogo. El diálogo entre quien uno ya era y lo que esa nueva vivencia nos aporta. El diálogo entre quien uno ya era y quien uno está empezando a ser. Ese es el diálogo. Entre lo que uno estaba siendo y lo que uno está empezando a ser. Ahí hay un diálogo. Y ese diálogo es lo que permite que construyamos nuestra subjetividad. Ese diálogo entre lo que uno estaba siendo y lo que uno está empezando a ser, que es un diálogo permanente, continuo. Es el diálogo que nos permite dar forma, una nueva forma, a quienes vamos a ser. Ese diálogo es lo que llamamos pensamiento. Ese diálogo es el pensamiento. De ahí que la experiencia, la auténtica experiencia, tenga un efecto reflexivo. El efecto que produce una experiencia es la reflexión. La experiencia te hace consciente de estar viviendo algo que te está poniendo, obligando a pensar un significado. Eso es lo que hace la experiencia. Te hace consciente de ese diálogo interior. Ese es el efecto de una experiencia, de esa ruptura. Esa ruptura
que genera lo vivido en el choque con lo previsto. Hay una ruptura. El esquema se rompe. A eso es una experiencia. Y la experiencia nos hace conscientes de esa ruptura. Porque esa ruptura nos obliga a pensar. El efecto de esa ruptura es reflexión. O sea, ¿y ahora que se me ha roto el esquema? ¿Qué es lo adecuado en esta situación? Porque el esquema no me vale. Y ahora que se me ha roto el programa, ¿qué tendría sentido hacer aquí? Educativamente, claro. La experiencia nos obliga a pensar de nuevo, cada vez. En cada experiencia, al conllevar una ruptura, una grieta, una herida, una huella, una afección, nos obliga a pensar de nuevo, a dialogar de nuevo. Que es es casi lo mismo que decir que nos obliga a vernos, nos obliga a mirarnos, a mirarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, a prestar atención a nuestras palabras, a nuestras miradas, a nuestras ideas, a nuestros prejuicios, a nuestros conocimientos, a nuestras historias. La experiencia nos obliga a tomar conciencia y a vernos a nosotras mismas, a mirar nuestro mundo interior. Pero lo hace, ese vernos a nosotras mismas, la experiencia lo hace, nos vemos a nosotras mismas, pero nos vemos bajo una nueva luz. Porque la experiencia es nueva, radicalmente nueva. Lo vivido es nuevo. Y entonces la consciencia de nosotras mismas es siempre diferente. Nos vemos, pero nos vemos con otra luz, desde otro punto de vista, con mayor sabiduría. Porque lo vivido trae siempre una novedad. Una novedad. Por eso nos vemos como por primera vez. Nos vemos de nueva. De nuevos modos. Ya no soy el que era. Ahora me veo de otra manera. Eso es el proceso de crecimiento, de maduración. Eso es educarse. Eso es educarse. Ahora me veo de una nueva manera. Ya no soy el que era. He sido formado, educado por la experiencia. La experiencia me ha educado, me ha transformado, me ha sacado de aquel que yo era y me ha hecho ser otro. He devenido otro. ¿Vale?
hasta aquí. Hasta aquí porque yo creo que hasta aquí, entre la clase de ayer y la clase de hoy, tenemos una clase. Y, y bueno, ahora estaría bien que pudiéramos compartir, no sé, pues vuestras reflexiones que os haya sugerido esta clase o dudas que puedan aparecer, lo que sea, comentarios. Profe Daniel, Sí, perdón, la clase de hoy y de ayer son una sola reseña, ¿verdad? exacto, sí, Ok, muchas gracias. sí. ¿Ninguna consulta? ¿Ningún comentario? Bueno, ¿creéis que para la semana que viene ya podríais tener algún texto de campo preparado? ¿Cómo lo veis? Decidme cosas.
Bueno, en mi caso, hablando personalmente, pues ya que tenemos prácticas el viernes, pues ya podríamos tener más o menos como un borrador del texto de campo para poderlo compartir y pues tener una retroalimentación. Vale, fantástico. De las demás, de los demás, ¿qué pensáis? ¿Podríais tener ya un pequeño borrador, una prueba? Yo también considero que sí. Vale. Lo digo porque si no, el tiempo se nos echa encima y hay que ir haciendo los textos de campo. Los textos de campo, ya os digo, por favor, disfrutadlos. Es una actividad que yo he hecho para que disfrutéis, para que ir a la escuela no sea ir a extraer información, diagnosticar y luego aplicar un tratamiento, ¿no? Sino que ir a la escuela sea una manera de ir elaborando un saber pedagógico personal que os oriente a la hora de poneros en relación con niñas y niños, que es de lo que se trata esto, ni más ni menos. Así que los textos de campo, por favor, escritos con vuestra voz, en primera persona, con sinceridad. Disfrutadlos. Profe, una consulta. Claro. En el EBA, perdón, en el EBA usted sube los links de las clases de las reseñas, ¿no? Para ayudarnos, digamos, de cierta forma, a elaborar las reseñas. También hay unos links de clase práctica. ¿A qué hace referencia a eso? Los links de la clase práctica. Las links de las clases prácticas son los links cuando compartís vuestros escritos. O cuando hacemos una lectura, ¿sabes? Cuando compartís, por ejemplo, las respuestas de las guías de lectura. Esas son las clases prácticas, ¿no? Las clases prácticas son las que, por ejemplo, si la semana que viene vamos a compartir los textos de campo, esa será una clase práctica. Si la semana pasada compartimos vuestras guías de lectura acerca del texto La magia del saber, eso fue una clase práctica. Ah, ya, Eso ya. es. Gracias. Pero no hay que hacer nada con eso. Eso es simplemente por si las personas pues pierden la conexión, entonces pueden ver la clase ahí, ver lo que ha pasado, tomar notas y eso. Ya, gracias. A ti, Fernando. Vale, pues nada más. Entonces, chicas, chicos, nos vemos el miércoles próximo. Cualquier cosa que necesitéis me escribís. ¿Ok? Héctor. Profe, buenas tardes. Recién llego de prácticas y no sé si pasó la lista. Sí, pasé la lista. Ahora te quito la falta. No te preocupes. Listo, profe. Gracias. Vale, listo, hecho. Cuidaos mucho. Una linda tarde. Gracias, profe. Gracias, igualmente. Gracias, Buena profe, tarde. igualmente. Buena tarde. Gracias, profe. Buena tarde igualmente. Gracias. Profesor, ¿me puede a mí también quitar la falta? Claro, El Patricia. atraso. Sí.
Muchísimas gracias. A ti, Patricia. Hasta ahora. Profe Daniel, Sí. profe, estoy con problemas de internet y no me pude conectar desde el inicio. No sé si me podrá ayudar con la falta. Claro, Dalila, no te preocupes, te lo quito. Ya, muchas gracias, profe. A ti.